El sistema operativo, hermanos, es un sistema esencial para el funcionamiento de cualquier aparato, computadora o dispositivo digital. En palabras bien sencillas y sin abundar más en el tema, el sistema operativo traduce el lenguaje informático o digital en un lenguaje que cualquiera lo pueda entender. Quiero resaltar esa parte de traducir un lenguaje digital, binario, un 101010, un código, lo traduce en un lenguaje que cualquier usuario pueda entender. También controla los dispositivos de entrada y salida como teclado, micrófono, bocinas y hace posible que funcionen las aplicaciones y programas, ¿no? El sistema operativo pone todo lo necesario para que las personas puedan acceder al mundo digital, desde un juego, una hoja de cálculo, hasta el extenso uso del Internet, como esta plataforma por la cual nosotros hoy nos estamos reuniendo, como es el Internet, el Facebook, una red social, la transmisión en vivo. Es increíble todo lo que se puede hacer a través de un sistema operativo y sin el sistema operativo no podríamos hacer esta reunión, por ejemplo. Entonces, el sistema operativo se programa, se diseña, se ordena de manera que toda acción tenga una consecuencia lógica, tanto en el buen uso de un programa como en el mal uso. El sistema operativo pone límites, restricciones, reglas para acceder a ciertas bondades o ciertas dificultades. Es por eso, hermanos, que en este día la analogía que quiero aplicar a nuestro entendimiento del desarrollo de la iglesia es el sistema operativo. Y la intención es recapitular lo que hemos aprendido hasta hoy y al final conectar la analogía entre el sistema operativo de una computadora con el sistema operativo en el que Dios ha diseñado para que la humanidad funcione en su mundo creado. Ser la iglesia, en este sentido, solo puede entenderse dentro de un sistema. Una aplicación, por ejemplo el Facebook, solo puede entenderse dentro de un sistema operativo, del celular o de la computadora. El sistema operativo es de Dios, es el reino de Dios, que tiene características y propósitos que le dan sentido a nuestro llamado de ser la iglesia de Dios. En ese sentido, hermanos, la iglesia es una aplicación, un software dentro de todo el sistema operativo, dentro de una computadora, que tiene un propósito y una razón de ser dentro de ello. No puede existir una aplicación fuera de un celular o fuera de una computadora, ¿sale? En este proyecto Dios lo ha ido desarrollando a lo largo de la historia, como hemos visto, desde Adán y Abraham hasta Israel y hasta la venida del Mesías, que es la simiente de Abraham. El Mesías, a través de sus seguidores, que llama cuerpo o que llama familia, hasta lo último de la tierra. Todo tiene consistencia y coherencia con el propósito inicial de Dios con Abraham, de Dios con Israel. En esta analogía, hermanos, podemos explicar que en el Edén se corrió esa fase cero, esa fase beta de prueba fue instalada en el Edén. Y hermanos, para el sistema operativo de Dios es importantísimo esa fase de prueba para que la fe pueda expresarse. La fe es una consecuencia de ser fiel o de confiar en la palabra de Dios. Y la no fe o la incredulidad es desconfiar de su palabra, de su autoridad. Sin fe no existe una relación con Dios. Dios, sabemos que delegó a Adán, al ser humano, Adán y Eva, el cuidado de la tierra y de los seres vivos, y les pide que los administren, que los cultiven y que ellos mismos como especie, como seres humanos, fructifiquen o se multipliquen. Tiene una relación con ellos mismos y me llama la atención mucho y tiene sentido con la predicación del día de hoy lo que dice Génesis 3:8. Los que tengan su Biblia ahí, acompañen por favor al primer libro de la Biblia, Génesis 3:8. Dice ahí, leo la nueva versión internacional, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Quiero resaltar únicamente en esta parte, mis hermanos, lo que dice allí. Y otras versiones dice que Dios se paseaba en el jardín. Aquí dice que Dios recorría el jardín. Y quiero resaltar esa parte, no se olviden y subrayenlo porque lo vamos a retomar más adelante. Dios caminaba entre ellos. Y lo que Dios pidió a Adán y a Eva de fructificar y multiplicar y de cuidar la creación, también se lo pidió a Noé, que podemos decir que con Noé fue el primer pacto, o esa palabra pacto aparece por primera vez en las Escrituras, que le pide a Noé del Señor, después del diluvio, que cuide la vida, la creación, y que la señal será un arco iris que abarca todo el horizonte de la creación.
Esta fase de prueba, hermanos, entre Adán y Noé y todo ese tiempo, conduce a una oscuridad y una problemática grave que detona en la Torre de Babel, que en esa torre se determina el hombre mismo asegurar que puede conseguir todo lo que Dios ofrece por sus propios medios, es decir, vida abundante o un regreso al paraíso. Dios responde con gracia al confundirlos y al mismo tiempo elige iniciar con Abraham un nuevo sistema. No un sistema beta, sino un sistema ya funcional, un sistema operativo. En el sistema operativo se hizo necesario, este sistema operativo con Abraham se hizo necesario porque se atravesó el pecado. Y el hombre ahora no puede acercarse a Dios, no puede entenderlo, y por eso Dios comienza con esa iniciativa en Abraham para dejarse encontrar, como dice también el apóstol, para que nos acerquemos y le entendamos. Y reitero aquí la parte de la introducción, ¿qué es lo que hace un sistema operativo? Y repito y reitero, permite que el lenguaje digital, binario o de programación que casi nadie entiende pueda ser claro para la mayoría de las personas. Si ustedes pudieran indagar lo que es necesario para que funcione el Facebook, para que funcione esta transmisión en vivo en el lenguaje de código, nosotros no entenderíamos lo que está pasando ahí. Hay gente, programadores que se dedican a eso y hacen posible que nosotros con 2 o 3 clics podamos tener esa comunicación. Eso es lo que hace un sistema operativo. Permite que el lenguaje confuso pueda hacerse claro o un lenguaje complejo pueda hacerse accesible. De esta manera, hermanos, Dios comienza en Abraham a traer claridad sobre su plan y su objetivo. Con Abraham entonces se instala el primer sistema operativo realmente entendible para todos los hombres, donde Dios establece su propósito, que hemos reiterado y enfatizado en los otros 3 sermones, que es bendecir a todas las familias, a todas las naciones, a todos los hombres. Y lo hace a través de los descendientes de Abraham, y especialmente a través de uno de ellos, que es Cristo nuestro Señor. En ese sistema comienza a esclarecerse que la fe es fundamental. La fe, hermanos, es como la contraseña para iniciar sesión en tu computadora. Sin fe es imposible acceder a ese lenguaje, a esa claridad, a esa belleza, a esa riqueza que Dios ofrece. Y la fe es el acceso al paraíso de Dios. Con Abraham, hermanos, no se le reveló todo lo que es Dios, sino que paulatinamente Dios se fue revelando a Abraham y a sus descendientes. Dios estableció un pacto ciertamente con Abraham, pero también luego estableció un pacto con Israel en el monte Sinaí, siendo Moisés el mediador. Y luego, después de Israel y las 12 tribus, más adelante establece un pacto con David, el rey David y su familia. Pero todos estos pactos, mis hermanos, no son distintos en su esencia. Esos pactos van avanzando, van desarrollando, van cambiando en sus condiciones de expresión, no en su esencia. Aclaro, como en la introducción les dije que Windows 95 fue el primer sistema operativo que se hizo de manera accesible al consumo humano, de una manera diferente a los anteriores. Pasó ese Windows 95 después de unos años, se desarrolló y se adaptó a nuevas condiciones de las necesidades de los seres humanos, a un Windows 98, después a un Windows 2000, a un Windows XP, Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Tal vez para muchos de ustedes no sea tan claro el asunto, pero sí queda evidente, hermanos, que fue desarrollando el mismo sistema operativo desde el año de 1995 hasta la actualidad del 2020. Este desarrollo del sistema operativo no fueron cambios radicales, sino graduales que buscaban siempre, pongan atención a esto porque es lo que quiero rescatar de la analogía, buscaban siempre, hermanos, poner accesible al uso, que fuera cada vez más compatible con las diferentes necesidades de los usuarios. Evidentemente, en el año 1995 no había las mismas necesidades que existen en el año 2000. Asimismo, hermanos, aunque la analogía que estamos usando sea totalmente ajena a la Biblia, nos ayuda a entender que los pactos con Abraham, con Moisés, con David, lo que hizo solamente fue renovar ciertas condiciones actuales en los años que iban pasando. No tenía los mismos problemas Abraham
que Israel, ni Israel en los tiempos de Moisés que Israel en los tiempos de David. Pero la base sigue siendo la misma, las condiciones, la estructura. Simplemente iba avanzando, iba esclareciéndose, y iba poniéndose accesible el lenguaje de Dios en el lenguaje humano. Entonces, Dios selecciona primero a Abraham, luego a Israel y luego a David. Los tres movimientos que comienzan con estas tres elecciones por parte de Dios tienen cada uno su propio tema distintivo y un aspecto del propósito de Dios para con el mundo. La trayectoria que va desde Abraham a todas las familias de la tierra es la trayectoria de la bendición, desde Abraham hasta todas las familias de la tierra. La trayectoria que va de Israel a todas las naciones es la trayectoria de la revelación de Dios mismo al mundo. La trayectoria que va del reinado de David en Sión por parte de Dios va hasta los confines de la tierra, que es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? A esas alturas, hermanos, quiero aclarar algo. La elección de Abraham, de Israel o de David no los hacía superiores en esencia a los demás. Por supuesto que era un privilegio, pero también era una responsabilidad de ser el inicio de una bendición a todos los hombres, a todas las naciones y a toda la extensión de los reinos. Y en ese sentido, Israel, en cierto punto de la historia, se desvió porque consideró el privilegio de ser una nación santa en contraposición de la responsabilidad del por qué fueron elegidos. No es que seamos especiales por nosotros mismos, sino que lo que nos hace especial es que Dios está entre nosotros. Pero Dios está entre nosotros con un propósito fundamental, y ese propósito no lo debemos olvidar. No debemos quedarnos con que Dios inició con Abraham y con sus descendientes a esparcir su bendición, sino que Él finalmente quiere esparcir su bendición a todas las naciones. Entonces, esta claridad o esta aclaración, hermanos, está en Deuteronomio 7:7, donde Dios le expresa a Israel la razón de que Él lo haya elegido. Y el Señor dice en el versículo 7 de Deuteronomio 7, el Señor se encariñó contigo y te eligió. Fíjense bien, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a sus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Hermanos, no perdamos de vista esa situación. Dios lo eligió a Israel, pero no por ser gran cosa. Al contrario, era el más insignificante, no era ni numeroso ni muy sabio, pero escogió a Israel para iniciar su propósito. Entonces, es muy importante recalcar hasta aquí tres cosas. Somos elegidos para bendecir. Somos rescatados de una esclavitud al faraón, de servir al mal para servir a Dios, el creador de todo y el dador de todo bien. Y hermanos, esta elección y rescate nos conducen a otro elemento importante dentro del sistema operativo de Dios, al pacto, ¿sí? Que el pacto en sí mismo establece el propósito por el cual el Señor nos eligió y nos rescató. Bueno, dentro del pacto, hermanos, es una relación de amor genuino, y una relación de amor genuino solo puede existir en un ámbito de compromiso mutuo. Por eso el pacto es el sistema en el que Dios opera sus propósitos. El pacto viene a ser el sistema operativo de Dios o parte fundamental de ello. En el pacto vienen incluidos todos los elementos que hemos descubierto hasta hoy. Somos elegidos para ser de bendición, somos rescatados para servir del mal, para servir al bien, y el pacto conglomera todas estas circunstancias. El pacto con Abraham, hermanos, fue reconfirmado y adquirió mayor sustancia en el pacto que Israel tiene con el Señor a través de Moisés en el monte Sinaí.
Y reitero, no fue un cambio de pacto, un pacto diferente, sino una actualización del pacto con Abraham, que básicamente era una nueva configuración de un sistema operativo que cubriera otras diferentes circunstancias. Abraham tenía diferentes necesidades, diferentes pruebas que las tenía Israel saliendo de Egipto. En este pacto de Sinaí, hermanos, se aclara cómo es que Abraham y sus descendientes podrán ser de bendición. Y esto es bien importante porque solo en este contexto tiene sentido la razón de ser de la iglesia. En este pacto con Abraham, con Moisés, se aclara lo que Dios se propuso con Abraham. ¿Cómo puede Abraham ser de bendición a las naciones? Bueno, el Señor clarifica el cómo a través del pacto. Solo a través de la obediencia al pacto podrán ser de bendición a las naciones. Y aquí, hermanos, la primera respuesta que comenzamos a ver la semana anterior de cómo podemos ser de bendición a las naciones y entonces cumplir el propósito fundamental de Dios es siendo un reino de sacerdotes. Fue lo que comenzamos a ver la semana pasada en Éxodo 19:4. Si me acompaña nuevamente, por favor. Vamos a leer Éxodo 19:4. Repito, ¿cómo podemos ser de bendición? Si Abraham se eligió para ser de bendición o ser el medio de bendición a las naciones, la pregunta natural de Abraham es ¿cómo puedo ser de bendición a las naciones? Y la respuesta principal de Dios es siendo un reino de sacerdotes. Dice la palabra de Dios en Éxodo 19:4. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de lo que los he traído hacia mí como alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, subrayen, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Ok? Y esta declaración es clave en el sistema operativo de Dios. Esta declaración aparece como una bisagra en el libro de Éxodo, ¿sí? En el relato del capítulo 1 al 18 y la entrega del pacto del 20 al 24. Esta declaración define la identidad de Israel y el rol de Dios para con ellos. Es muy importante, mis hermanos, que atendamos a esta parte. ¿Sí? Ustedes son ciertamente mi elección, mi tesoro especial. Como rey, Dios nos dice, toda la tierra me pertenece, pero ustedes son mi tesoro especial. Pero como mi tesoro especial, la función que ustedes harán dentro de todas las naciones será un reino de sacerdotes. ¿Sale? Esto funciona como un preámbulo de la promulgación del pacto del Sinaí en el resto del Levítico y Éxodo. De Éxodo y Levítico. De modo que tenemos que ver todos los detalles específicos de este pacto desde las perspectivas de esas palabras, ¿sí? Es importante entender, esta es una guía para todo lo que sigue y ubica en el contexto. ¿Para qué Dios da un pacto? ¿Para qué Dios da un legado de mandamientos? Y todo tiene sentido por esta declaración, para que ustedes sean, entre todas las naciones, un reino de sacerdotes. Y para saber lo que significa para Israel en su conjunto, que se le llamara el sacerdocio de Dios en relación con todas las naciones, tenemos que entender lo que eran los sacerdotes de Israel para con el resto del pueblo. Y nosotros sabemos que dentro de todas las tribus, que eran 13, había una que no se contaba dentro de ellas y que Dios eligió para que funcionaran como los sacerdotes dentro del pueblo. Y sabemos que esta tribu era la tribu de Leví. ¿Ok? Entonces, lo primero que podemos entender que ser sacerdote es ser un intermediario entre Dios y un pueblo. ¿Sí? Entonces, si los levitas eran un intermediario entre Dios y el pueblo, Israel como nación en su conjunto debería ser un intermediario entre Dios y todas las naciones. Es así como tiene sentido el sacerdocio de Israel respecto a las naciones. ¿Y cuál era la función de los sacerdotes? Principalmente enseñaban la ley, ¿sí? A través de los sacerdotes Dios
enseñaba su ley, sus mandamientos, esas estipulaciones del pacto. Era una de las principales funciones del sacerdote. Y también la ejecución de los sacrificios, que mediante los sacrificios y su tarea de relación con la expiación, o es decir, con cubrir los pecados, el pueblo podía acercarse a Dios. Esto deja claro algo, hermanos, que el pecado sigue estando presente dentro del pueblo, dentro de las naciones. Por eso los sacerdotes buscan, en primer lugar, enseñar los mandamientos y en segundo lugar, tratar el problema del pecado. El sacerdocio entonces era una tarea de mediación o de representación entre Dios y el resto de los israelitas y entre los israelitas y las naciones. ¿Queda claro esa parte? Espero que sí. Ok. Bueno, por lo tanto, hermanos, es sumamente significativo que Dios concediera o etiquetara a Israel como pueblo el papel de ofrecer un sacerdocio en medio de las naciones. Clarificando un poco y recapitulando, la tarea de Abraham, hermanos, es ser un medio de bendición para las naciones. En otras palabras, eso significa que debían cumplir con el papel de ser sacerdotes en medio de las naciones. Y esta parte comienza a encaminarnos muy claramente a la esencia fundamental de la función de la iglesia. ¿Sí? Ok. Entonces, queda claro que el sacerdote enseña la ley, enseña la obediencia al pacto, y la santidad comunitaria solo podía cumplirse cuando se obedecía esta ley. La misión del sacerdocio entre las naciones, hermanos, está vinculada a la obediencia al pacto. Es decir, sin obediencia al pacto, no podemos ser sacerdotes entre las naciones. No podemos, por lo tanto, ser de bendición a ellas y, por lo tanto, incumplimos el propósito principal de Dios. Lo más importante de todo esto, del pacto, de la obediencia, de nuestra función de ser sacerdotes, de la elección por el cual Dios nos dio un propósito, hermanos, lo más importante de todo este sistema operativo en el cual Dios se hace presente, sin duda es su presencia. La presencia de Dios, como vimos la semana pasada, es la esencia de la iglesia. Es lo que nos hace distintos a las demás naciones. Su presencia con nosotros, su presencia entre nosotros y su presencia dentro de nosotros. Y esto se expresa en el pacto del Sinaí en el libro del Levítico. Vamos para allá, acompáñenme por favor al Levítico 26. Estamos encaminándonos a la parte final de esta enseñanza. Les pido toda su atención desde este momento mayormente, ¿sale? Porque es importante, hermanos, que comprendamos cuál es la finalidad por la cual Dios expresó sus mandamientos, ¿sí? Que en forma de pacto, de compromiso. Si nosotros no entendemos por qué, en qué momento el Señor expresa sus mandamientos a aquel pueblo ya rescatado de Egipto, ya elegido para un propósito, no comprenderemos qué función tendrá hoy esos mandamientos en nuestros tiempos como iglesia. Dice Levítico 26:11, estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Fíjense bien en el versículo 12. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Noten, hermanos, el lenguaje que utiliza el versículo 12, que habla de la restauración de lo que en Edén había existido. Caminaré entre ustedes como con Adán. Prácticamente Dios les está diciendo eso. Y es importante, hermanos, que entendamos que si Dios estableció en el Edén la forma de relacionarse con su criatura y el pecado que se atravesó vino a complicar esa relación, cuando Dios establece una forma de acercarse a Él, un sistema operativo por el cual Él puede seguir bendiciéndonos y haciéndose presentes, es muy importante entender, hermanos, que ese caminar entre ustedes es parte esencial de la restauración de Dios, de su propósito inicial.
¿sale? En el sistema operativo Dios se vuelve al hombre, se pone accesible a Israel, para que Israel también a su vez ponga accesible a Dios delante de las naciones. Y quiero ser muy enfático que la razón de ser de la iglesia es poner accesibles las virtudes de Dios y sus bendiciones a todos los hombres, a todas las familias y a todas las naciones. No existe la iglesia si no existe este propósito. Y para que este propósito se haga posible, ¿cuál propósito? De poner accesible las virtudes de Dios al mundo, las bendiciones de Él a los hombres, es importante que su presencia esté entre nosotros. ¿Sale? La presencia de Dios entonces es una de las características más preciosas de este sistema operativo, de este pacto, porque esto es en esencia, hermanos, volver al paraíso, para tener una relación con el Creador, caminar con Él y tener un propósito para con la creación. Desde un inicio Dios busca restaurar todo eso y no podemos perderlo de vista. Así que la presencia de Dios morando y caminando entre nosotros es, por una parte, la meta de Dios y por otra, la respuesta de la obediencia de su pueblo. Es la presencia de Dios la que hace posible la bendición a las naciones y la que hace posible que volvamos a la meta. ¿Vale? Bueno, otra conexión aquí es que lo que se da entre la creación, especialmente el jardín del Edén, es como el templo original de Dios, donde los seres humanos gobernaban y servían en su capacidad de reyes y sacerdotes. Y luego el tabernáculo y más adelante el templo, que era un microcosmos de dicho templo inicial u original. Es un lenguaje un poco complejo a esas alturas de esos tiempos, pero quiero que comprendamos, hermanos, que el templo original es el lugar donde Dios habita de una manera libre. Y no es que Dios no habite de una manera libre, pero Dios no puede coexistir con el pecado, con la impureza. Por eso, Dios establece dentro de todo este pacto, de toda esta organización de su pueblo, de sus propósitos, un lugar donde su presencia se hace evidente y libremente, que es el tabernáculo, que es el templo. Pero el templo y el tabernáculo, que es la presencia de Dios entre su pueblo, solo mira hacia atrás al huerto del Edén y también mira hacia adelante cuando las naciones serán renovadas y cuando todo eso termine y el tabernáculo de Dios con los hombres sea presente entre nosotros. Y la presencia de Dios fue insertándose poco a poco a través de estos pactos, ¿no? Con Abraham, con Moisés en el tabernáculo, con David en el templo y finalmente en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, que el mismo Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, es el tabernáculo, es decir, Dios con nosotros. Esto es demasiado profundo para explicar en esta parte final del sermón, pero el propósito del tabernáculo es que la presencia de Dios se hiciera accesible entre las personas del pueblo, entre el mundo. ¿Ok? Una vez que Dios dio instrucciones para cada parte de la construcción del tabernáculo, el propósito de todo el tabernáculo se dio a conocer de esta manera, remarcando una vez más el significado dentro del pacto. Entonces, el propósito de elegir a Abraham, de rescatar un pueblo en Egipto, hermanos, era que Dios volviera a morar dentro de su pueblo. Y esto, por la ocasión del pecado, por las condiciones del mundo, solo fue posible a través del tabernáculo. Y esto es lo que vamos a leer a continuación en Éxodo 29:44. Cuando Dios estableció la construcción de este tabernáculo, tenía en mente volver a restaurar, volver a morar dentro de su pueblo. Porque a final de cuentas, que Dios more dentro de su pueblo es lo que hace posible que la bendición abunde, que la bendición se distribuya. Dice así Éxodo 29:44. Consagraré la tienda de reunión
y el altar. Y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Noten la insistencia, hermanos, de habitar entre ellos, de estar dentro de ellos, de ser su Dios. Y nosotros, por el contrario, somos su pueblo. Y una vez que Dios establece que su presencia se hace accesible y palpable dentro del tabernáculo y todo lo que se debía hacer para que la presencia de Dios bajara y bendijera, es claro que la presencia de Dios es lo que hace la diferencia para un pueblo. ¿Qué hizo la diferencia entre Israel y los demás? No fue que Israel tenía algo especial en sí mismo, sino que Dios lo escogió siendo el más insignificante para un propósito especial, que Israel a su vez fuera una especie de templo que pudiera congregar a todas las naciones. Por eso el profeta Isaías establece esa parte, que Israel será una casa de oración para todos los pueblos. La presencia de Dios misma, la presencia de Dios se fluye, se expresa dentro de un contexto de santidad o de obediencia. ¿Vale? Por eso, hermanos, cuando Moisés entiende que el pueblo debe caminar hacia una tierra prometida para cumplir el propósito que Dios estableció desde antes, él sabe que sin la presencia de Dios, el pacto es lo mismo que nada. ¿Quién puede cumplir de la A a la Z, del mandamiento 1 al 613? ¿Quién podría cumplir de buena forma esas estipulaciones? Moisés sabe que ciertamente esos mandamientos es guía, es sabiduría, es bendición para el pueblo, pero sin la presencia de Dios nada somos, nada podemos hacer. Por eso más adelante en Éxodo 33, 15 y 16, Moisés le dice al Señor: o vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber que somos tu pueblo y contamos con tu favor? Moisés entendía que la presencia de Dios hace la diferencia. Y nosotros, hermanos, como iglesia de Cristo, debemos entender, como vimos la semana pasada, que cuando fuimos ungidos con su Espíritu Santo, que representa su presencia, es lo que hace posible que nosotros podamos cumplir con sus mandamientos. Con los mandamientos que dice el apóstol Juan, no son gravosos, no son pesados, ¿sale? Entonces, dentro de todo ese sistema operativo, ya vamos terminando, la presencia de Dios es fundamental, queda claro, ¿no? En el sistema operativo de una computadora, lo que hace posible el funcionamiento de un programa, de una aplicación, de la funcionalidad, hermanos, se conjugan la memoria RAM, el disco duro donde guarda sus archivos, donde instalan sus programas, y el procesador que hace posible abrir una aplicación, abrir otra, procesar información, etc. Dentro del pacto de estos lenguajes en código que hace posible que los propósitos de Dios se cumplan, hermanos, es importantísimo que comprendamos que la presencia de Dios es fundamental. Ya lo entendimos, pero que para que la presencia de Dios fluya, se haga palpable, es necesario la santidad. Y es ahí donde se conecta, mis hermanos, la elección de Abraham. Serás de bendición. ¿Ok? ¿Cómo soy de bendición? Bueno, si cumples mi pacto, si obedeces a ello, serás una nación, un reino de sacerdotes. ¿Y cómo es posible ser un reino de sacerdotes? Bueno, buscando la santidad, siguiendo la santidad. Y la santidad, las demandas éticas que el pacto Sinaí imponía a Israel son conocidas ya en las escrituras, ¿no? Que abarcan secciones de Éxodo 20 en adelante, Levítico y Deuteronomio. Pero el propósito por el cual Israel fue llamado a vivir en los caminos del Señor, es decir, el camino de justicia, de verdad, de integridad, de compasión y todo lo demás, no era solo para el propio bien de Israel, aunque sí lo era para eso también, ni tampoco para satisfacer las demandas de Dios, también para eso, sino una
cosa importante en toda esta ecuación, en todo este sistema en el que Dios opera, hermanos, es para que el pueblo, más bien para que los pueblos, las naciones, pudieran acceder y entender al Dios de Israel. Para que Israel debería obedecer estos mandamientos, esas exigencias para ser santo. Y solo siendo santo era distinto a las demás naciones. Y siendo distintos, podrían impartir bendición. Y es algo que puede ser complejo a estas alturas de entender y de relacionar, hermanos, pero creo que tampoco es tan complicado. ¿Por qué Dios exige obediencia de su pueblo? Escuchen bien, de su pueblo. Y no la exige para que el pueblo sea salvo, porque el pueblo a esas alturas, cuando Dios exige este cumplimiento del pacto, ese pueblo ya ha sido rescatado de Egipto. Es un pueblo que ya ha sido comisionado desde con Abraham. Entonces, la santidad, la obediencia a cada uno de sus mandamientos es para poner accesible a las demás personas las riquezas del Evangelio de Cristo, las riquezas de Dios, ¿sale? Es una dimensión donde el sistema en el que Dios se manifiesta y se hace presente, hermanos, es a través únicamente de la santidad. ¿Por qué? Como dice Levítico 19:2, serán santos porque yo soy santo, dice Jehová nuestro Dios. Fíjense, hermanos, cómo llegamos a este punto. La santidad. La iglesia es una entidad, un organismo que cumple su propósito cuando son santos. De hecho, si nos vamos al Nuevo Testamento y entendemos el lenguaje por el cual se refieren a los hijos de Abraham, a los creyentes, a los hijos de Dios, a los cristianos, un lenguaje recurrente es los santos, para la edificación de los santos. Santos, hermanos, es nuestra distinción. Y no es porque nosotros podamos en nuestras fuerzas, es porque la presencia de Dios está entre nosotros. Vamos terminando esta enseñanza y conectando la analogía con lo que es la iglesia. Y el último pasaje que vamos a leer es Deuteronomio 4:6. ¿Sale? Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio 4:6. No quiero que se pierdan de ir de un versículo a otro y a otro. Quiero que entendamos cómo vamos desarrollando esa historia de Dios, de su proyecto, del reino de Dios a través de las Escrituras. Ya nos sumergimos a Génesis del 1 al 12, ¿verdad? Profundamente. Identificamos el ADN de la iglesia, que es la obediencia y la fidelidad, que es vivir en su presencia incluso, como dice Génesis 17. Y fuimos avanzando como un sistema operativo va desarrollándose y va adecuándose a las nuevas circunstancias. No porque el primero fallara, sino porque el hombre realmente no podía entender a Dios. Dios no podía revelársele a Abraham completamente de lo que vendría a ser Cristo y de lo que vendría a ser al final de los tiempos del Apocalipsis, sino que fue poco a poco desarrollándose para que el hombre fuera familiarizándose con Dios, fuera identificando puntos fundamentales de la relación con Dios, con la humanidad y el mundo, y entendiese su propósito para el cual Dios lo fue eligiendo, ¿verdad? Quiero también reiterar que la elección, como dije al principio, no es una exclusividad, que nos sintamos la gran cosa. No, la elección fue para que Dios iniciara a correr su bendición. Entonces, llegamos a este punto. Recorrimos el camino de Abraham, la prueba de su fe, el pacto que Dios establece con él y con sus descendientes. Vimos cómo se construyó el pueblo de Israel a través de esas 13 tribus, una de ellas elegida para ser sacerdotes de todos los demás, es decir, intermediarios entre Dios y entre los hombres. Los sacerdotes enseñaban la ley,
y ofrecían sacrificios para que el hombre pudiera tener comunión con Dios y para que aprendiera cuál es la voluntad de Dios. Todo esto nos lleva a este punto, ¿verdad? Dios elige a Abraham, Dios establece un pacto con Israel en el Sinaí, pero este pacto, hermanos, tiene un sentido de darle continuidad al propósito de Dios con Abraham, que era bendecir a las naciones. Como a la respuesta o a la pregunta de Abraham o de sus hijos, ¿cómo realmente podemos ser de bendición a las naciones? A la pregunta de los cristianos de hoy, a los que creen en Jesucristo, de cómo podemos ser de bendición a las naciones, hermanos, la respuesta está aquí, en el contexto del pacto. Y es importante atender esta voz de parte de Dios, hermanos. No podemos ser negligentes de nuestro llamado de ser real sacerdocio, nación santa. Por eso el apóstol Pedro dice ese lenguaje, porque no es un lenguaje ajeno a los pactos con Abraham, con Moisés, con David. Eso es un lenguaje que va actualizándose como un sistema operativo, mis hermanos. Por eso no podemos ser descuidados de los mandamientos, de los principios que enseñaban aquellos mandamientos. Ahora estamos aquí. El Señor Jesucristo nos ha comisionado para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los últimos rincones de la tierra, que era una extensión de la comisión que se le dio a Abraham de ser bendición a todas las naciones, comenzando desde Israel hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos. Y el Señor Jesucristo aquella noche estableció su pacto con sus discípulos. Y hermanos, siempre el pacto va en el contexto de ser elegidos, de ser rescatados con un propósito. Y ese propósito es ser de bendición a las naciones. ¿Cómo podemos ser de bendición a las naciones? La respuesta está aquí. Deuteronomio 4:6. Y también ya lo leímos en Éxodo 19, ¿verdad? Dice así esta palabra. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. ¿Qué cosa? Los mandamientos. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Es una gran nación. Hermanos, esta motivación por la cual nosotros debemos obedecer es importante. Porque si nosotros no obedecemos los mandamientos, el pacto, no podremos ser de bendición y no podremos cumplir con el propósito por el cual Dios nos llamó, nos escogió y nos rescató. Y esto es trágico. Esta motivación unifica todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Existe una conexión intensa y profunda entre la presencia de Dios entre su pueblo, entre la misión del pueblo de ser de bendición a las naciones, que será posible solo a través de la obediencia, básicamente a través de la santidad. Resumimos acerca del sistema en el que Dios opera. El sistema operativo de Dios es en el sistema en el que Él se hace presente, se hace evidente, fluye su bendición y solamente a través de lo siguiente, mis hermanos, el Señor puede operar. Dios puede hacer lo que quiera, ciertamente. Dios está omnisciente, omnipresente. Es decir, Dios está en todos lados y en todas partes, pero espiritualmente y profundamente solo Dios puede manifestarse en la santidad y en la pureza. Y ese es el primer punto con el que quiero resumir. La santidad y la pureza son las condiciones para que la presencia de Dios se manifieste. ¿Sale? Si nosotros somos los sacerdotes entre Dios y entre las naciones, ¿cómo nosotros podemos expresar las virtudes de aquel que nos llamó? A través de la santidad y la pureza. Muy bien. Número 2. La presencia de Dios es la marca distintiva del pueblo de Dios, ¿sí? A diferencia de las naciones.
Entonces, vean cómo tiene conexión. La santidad y la pureza son las condiciones para que la presencia de Dios se manifieste. Y la presencia de Dios es la marca distintiva que nos hace diferentes a nosotros como pueblo. Entonces, el carácter distintivo de Israel o del pueblo de Dios, a diferencia de las demás naciones, es un componente esencial de la misión de Dios para con ellos en el mundo. Es decir, para que el mundo pueda ser bendecido a través de los descendientes de Abraham, es crucial la presencia de Dios. Y para que la presencia de Dios sea manifiesta dentro del pueblo, es
Estamos en acceso a Dios delante de la gente, que al final de cuentas, este es el propósito final de Dios. Y sabemos que un día la muerte, el pecado será condenado. El pecado ya ha sido condenado en la cruz, pero la muerte al final del tiempo va a ser arrojado al lago de fuego y no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Las viejas cosas pasaron y todas serán hechas nuevas. Y ahí nos disfrutaremos, pero mientras tanto, mis hermanos, mientras el Señor vuelve, nos ha encargado esta misión que comenzó con Abraham. Y esa misión solo es posible a través de la santidad. Por eso, mis hermanos, todo lo que hagamos, todo el motor de la iglesia, todas las estrategias que diseñemos deben estar pensados en buscar la santidad. No es legalismo, no es salvación por obras, hermanos, es para que la presencia de Dios sea manifiesta dentro de nosotros y para que las naciones vean la belleza de su santidad. Yo le pido al Señor que nos ayude a entender esto y que nos comprometamos en buscar la santidad día a día.